son de pinturas de ella. Hace cultura, pintura, fotografía, obra religiosa. Bueno, en la actualidad es profesora de Teoría de la Educación, de Pedagogía Social y de Educación Estética en la Universidad Complutense de Madrid, y también es profesora de distintas materias de Teología Fundamental y Pastoral en el Instituto Superior de Pastoral y el Instituto San Pío X, ambos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha sido presidenta de la Asociación de Teólogas Españolas hasta el 2023 y es investigadora. Sus áreas de ahora mismo de investigación son el misterio de Dios, eclesiología, estética y antropología teológica, estudios visuales y culturales, arte, género, arte y teoría de la educación, y además tiene muchas publicaciones. Estas son un poco las más recientes. Para aquellas mujeres que no sabemos mucho de teología, yo recomendaría ese que he puesto en negrita, Teología Feminista para Principiantes, porque es como para empezar. Cuando se sabe una de teología, podemos empezar por ahí. Pero además de todo eso es madre de 4 hijos. Entonces yo creo que esto es una de las mujeres sabias de las que antes se decía, ¿no? Porque esto tiene que ser una sabiduría especial, ¿no? Investigar, trabajar, criar 4 hijos y además tener un aspecto jovial. Esto tiene que ser una sabiduría especial. Bueno, ya os dejo con ella sin más introducción. Muchas gracias. Sí, los hijos cuando se cuidan en tribu es más fácil hacer esto. Bueno, encantada de estar con vosotros aquí. Es un placer y también venir a una ciudad absolutamente maravillosa y preciosa. Lo poquito que he visto y que me han enseñado esta tarde me parece maravilloso y voy a repetir. O sea, ya me he apuntado cosas que tengo que venir a ver otra vez. ¿Cuánto tiempo tengo? Para saber si me tengo que extender mucho o poco. Una, vale. Muy bien. Vale. Quiero empezar con esta imagen que tenéis aquí. Hay tres momentos de la historia presente que dicen los historiadores ahora, ¿no? Que es la historia reciente, la que estamos viviendo en la actualidad, que nos marcan de alguna manera el cambio de etapa. Estamos en un cambio de época, ¿no? Dice Francisco, no es suyo, es una expresión que ya utilizaban algunos filósofos y sociólogos, pero que tiene mucho significado también en la palabra de Francisco, ¿no? Un primer momento es el año 89. ¿Sabéis por qué? ¿No? La caída del muro de Berlín, que la hemos vivido todos. Yo recuerdo haberla vivido con 14 años, o sea que era una pimpiola, pero para mí me impactó profundamente, ¿eh? O sea, recuerdo estar delante del televisor viendo cómo tiraban el muro. Es la constatación y la consolidación de la economía pura y dura neoliberal y también el inicio de su caída, ¿eh? Porque estamos metidos inmersos en una crisis que nos va a llevar a otra época. Esta es la crisis, ¿no? Otro segundo momento es los 3 grandes atentados al muro colonial, ¿no? Las Torres Gemelas, a Londres y a Madrid, ¿no? Que son en torno a los 2001, 2000, no me acuerdo exactamente las fechas de los dos, 2003 y 2005. Y el tercer momento es esta imagen que tenéis aquí, que es de 2018. El 2018 es un momento importantísimo para nuestra época. Es la manifestación del 8 de marzo de 2018. Esa foto está hecha en la Gran Vía de Madrid. Una manifestación como yo no había visto nunca, en la que salieron familias enteras, grupos enteros de mujeres, chicas jóvenes, chicos jóvenes, congregaciones de religiosas que bailaban con chicas jóvenes en la calle, algo impresionante, se daban abrazos. Junto con el Me Too, que es en ese momento, sabéis que el Me Too es una
un movimiento que nace en la en el ámbito cultural de Estados Unidos, sobre todo en el cine, haciendo denuncias sobre el abuso de poder sobre las mujeres en el mundo del cine y del espectáculo. Este momento es un momento fundamental para entender hacia dónde vamos, ¿vale? Pero esto ya lo decía Victoria Camps en el año 98, ¿no? Tiene un librito muy bonito que dice que el siglo XXI es el siglo de las mujeres. Podéis leerlo. Es totalmente actual, aunque hayan pasado 20 y tantos años, ¿no? La pregunta es ¿dónde se enmarca la Iglesia en todo esto, ¿no? O sea, en este cambio de etapa, en este momento de oportunidad o kairos, ¿no? Nos encontramos, gracias a Dios, ¿no? En un momento de recuperación de las líneas del concilio, ¿no? De la mano del pontificado de Francisco, ¿no? Con ese primer documento que tenéis ahí, que es un documento muy pequeño y muy sencillo, muy fácil de leer, escrito por un grupo de 9 teólogos que son los que trabajan codo con codo con Francisco, ¿no? La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Y después lo vamos a ver reflejado también en otros documentos. Yo ahí os he puesto 2 que son bastante importantes: el de los jóvenes, ¿no? Entendiendo y aceptando que hay un cambio, una brecha generacional clara entre los que nacimos en el siglo pasado y los que han nacido y están naciendo en este siglo ya. ¿Esto es así? Y hay que darse cuenta, analizarlo, discernirlo, ¿no? Y caminar también hacia los más jóvenes. Y luego el Sínodo de la Amazonía, que ha pasado un poco desapercibido en el mundo occidental, Europa y América, ¿no? América del Norte, y que es un documento fundamental para entender que el centro no es ya Europa, sino que aquí no hay centros, aquí hay muchas particularidades que convergen todas en preguntas que a todos nos preocupan. La pregunta sobre el futuro, la pregunta sobre las sociedades, la pregunta sobre las culturas, ¿vale? Bueno, importante. Claro, nosotros venimos de esta realidad, ¿no? de la Lumen Gentium, ¿no? Que aparece ya la idea muy esbozada de la idea del pueblo de Dios, ¿no? La imagen del pueblo de Dios y su función bautismal en 3 momentos, ¿no? En el momento sacerdotal, en el momento profético y oral, ¿no? Pero eso está sin desarrollar, o sea, se desarrolla mucho más tarde en la crisis de Dislike, perdonad que se han movido las letras, habrá alguna errata más. Este documento que casi nadie lo conoce, pero que es muy importante para los laicos y laicas, ¿no? Que significa que empezamos a definirnos no por una negación, los laicos y laicas no son sacerdotes, sino que empezamos a buscar una definición verdadera para los mercados, ¿no? Y también está formulado. No me detengo mucho porque quiero dedicarme más a lo que viene después, ¿no? Ahí es donde vamos a encontrar las raíces de todo este movimiento en el que nos ha involucrado Francisco a toda la Iglesia, ¿no? En la actividad y en la creatividad de lo que supone el ejercicio de la sinodalidad, ¿no? Y os ponía este trocito del texto, ¿no? Dice, la unción del Espíritu Santo se manifiesta en el sensus fide de los fieles, ¿no? Es decir, toda nuestra herencia, toda nuestra tradición, tanto con mayúscula, ¿no? Que son la parte más dogmática, más oficial, que en el fondo es el credo un poquito desarrollado, ¿no? Pero toda esa tradición con minúscula que está en nuestra herencia, que se transmite de cristiano a cristiana y de cristiana a cristiano, ¿no? Está en esa sensibilidad y en esa intuición que tenemos y todos por nuestra fe, ¿no? Y que nos permite hablar, reflexionar, predicar, soñar,
esta es la cuestión, ¿no? O sea, cómo articulamos estas intuiciones que tenemos y que podemos poner en común y que podemos combinar para hacer un conocimiento colectivo. No esperar que alguien nos diga, ¿no?, por dónde hay que ir o lo que hay que hacer, sino la comunidad cristiana tiene estas intuiciones y las puede reorganizar y construir de tal manera que sea algo en crecimiento, ¿no? Por tanto, hemos pasado del sínodo de los obispos, ¿no? Hemos vivido hace nada que haya mujeres en un sínodo, ¿no? 53, me parece que han sido, 57, no me acuerdo, depende si contas las que eran relatoras o no. Mujeres y algunas con voto. Esto es una cosa muy llamativa, ¿no? Y algo absolutamente novedoso. Estamos viviendo momentos de la historia muy importantes para la Iglesia. Esto estará en los próximos siglos en los manuales de historia de la Iglesia. O sea que estar contentos de que estéis viviendo un momento histórico. Lo estamos, por lo menos, disfrutando. Y pasamos, fijaros que esto es muy importante también, pasamos de una noción a otra, de la noción de cooperación. La noción de cooperación del pueblo de Dios en el siglo XIX era: los obispos decidían lo que había que hacer, ¿no?, en el sínodo, porque era un sínodo de obispos, y el pueblo de Dios acompañaba y cooperaba. La cooperación no es horizontal, es jerárquica, ¿no? O sea, yo coopero con alguien, pero no tomo decisiones con ese alguien, ¿no? Sin embargo, el sínodo nos está hablando, eso está en el derecho canónico, está todavía, en ese número que tenéis ahí. Lo que quiere decir que todavía hay mucho que repensar y que cambiar. O sea, cuando Francisco hace pequeños cambios con motu propio en el derecho canónico es porque está pensando y se está pensando todas estas cuestiones. Aunque parezca que vaya despacito, son cuestiones importantes, ¿no? Pasamos a la noción de corresponsabilidad, que es otra de las palabras que está sonando hoy en nosotros constantemente. Y la corresponsabilidad no es lo mismo, no son sinónimos. Cooperación y corresponsabilidad. Corresponsabilidad significa un trabajo horizontal, donde hay un reparto de responsabilidades y tenemos que decidir cómo, ¿no? Ya sea por talento, cada uno tiene unos talentos que puede desarrollar para el servicio de la comunidad, ya sea por misiones que la comunidad nos invita a hacer, lo que sea. Eso es muy importante. Por lo tanto, esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Bueno, nos faltan... Hay temas que están saliendo, ¿no?, en este proceso. Yo os he hablado de los 3 primeros documentos. Uno recupera la actualización de la Iglesia. El otro día, hablando de estas cosas, mi marido, que es historiador, decía: el Concilio de Trento tardó 150 años en ponerse bien, en orden. Y nosotros llevamos 60 después del Concilio Vaticano II. O sea, que nos queda un poquito. Esto para hacer un poco memoria, que la memoria histórica nos ayude también a ver que los procesos son lentos, ¿no?, en la historia. Por eso, la actualización. Otro tema que es emergente, que yo decía, la brecha generacional, fundamental, en España especialmente, porque nosotros llegamos tarde a la actualización, ¿no?, y al cambio de la Europa continental, porque llegamos en la democracia, y en la democracia tenemos que hacer en 30 años una reconversión brutal, ¿no?, rapidísima, que dicen los informes internacionales que no hay otra conversión social tan rápida como la de España, con lo cual para nosotros la brecha es todavía mayor, porque las diferencias entre 2 generaciones son muy grandes. La crisis ecosocial, que tiene que ver con el documento de la Manzanilla, la guerra cultural, por ejemplo, y todo el tema de la migración, que lo tenéis reflejado en la Fratelli Tutti, que es otro de los grandes temas emergentes en el hoy, ¿no? O sea, estos son urgencias del hoy que hay que hablar, que hay que sentarse y que hay que actuar, tomar decisiones y actuar, ¿no? Y nos falta algo. O sea, si hemos dicho que el tercer momento del cambio epocal es el 2018, nos falta algo ahí. ¿Qué nos falta?
Claro, nos falta el tema de las mujeres, porque además todos esos temas que tenéis ahí están atravesados por la cuestión femenina. Es decir, la brecha cultural se manifiesta en la incorporación de la mujer a la vida social y en la reivindicación del reparto de los cuidados, por ejemplo, ¿no? La crisis ecosocial, la pobreza y la destrucción ecológica afecta más a las mujeres que a los hombres, porque son las que están más cerca de trabajos que tienen que ver con el cuidado de la tierra. La guerra cultural migratoria, sabemos que hay temas que afectan al cuerpo de las mujeres que están en esas guerras culturales. Por ejemplo, la prostitución, por ejemplo, la trata de personas. La mayoría de la trata de personas, estamos hablando de un 95% de las personas en trata, en situación de trata, que van a explotación sexual y explotación doméstica, porque hay esclavas domésticas, y aquí en España también, o sea, esto no es una cosa de las hay en nuestros barrios, son mujeres. Entonces, el tema de las mujeres atraviesa todos los problemas emergentes que tenemos. Por lo tanto, necesitamos hablar del tema de las mujeres. O sea, no es algo secundario. A veces, cuando hablamos de estas cosas, nos dicen, bueno, sí, pero la reforma de derechos es lo importante y los pobres es lo importante y luego va el tema de las mujeres. Cuando ya reunimos todo eso, no se ha entendido ese tema. Es que las mujeres son pobres, ¿no? Y nos vamos a encontrar con ellas en esa pobreza, ¿no? Las mujeres están viviendo una desigualdad que necesita ser repensada. Entonces, nos falta este tema. Yo, si tuviera a lo mejor me podría inventar una portadita de estas y pondría ahí las mujeres, ¿no? Sabéis que hay un documento que habla de la dignidad de las mujeres, que es del año 88. Es una carta apostólica, que no Mulieres Dignitatem, que escribió Juan Pablo II. En ese momento es un documento muy interesante, o sea, estamos hablando justo antes del 89, o sea, en el tiempo anterior. Es un documento muy interesante porque la primera parte es una revisión muy interesante bíblica, de la exégesis bíblica sobre la antropología femenina, reconociendo que los estudios bíblicos que hablan de una igualdad en por ejemplo, los relatos míticos, ahí dedica bastante espacio a los textos del Génesis, ¿no? Los mitos de creación del Génesis, ¿no? Habla, bueno, pues esto es así, son textos que vienen de un contexto anterior, del mundo babilónico, en el fondo es un contraste con ese mundo y está reivindicando también que las mujeres son seres humanos y no animales, por lo cual es un texto positivo. Yo no me extiendo aquí porque tendría que hacer una exégesis bíblica enorme, pero tenéis un montón de libros de Mercedes Navarro, que es especialista en estos temas y que podéis leer y os aclarará muchísimo. Seguro que la conocéis, ¿no? Pero habla de una cuestión, este texto tiene una trampa, que es otras cuestiones que vienen en la segunda parte. Por ejemplo, el tema del genio femenino. ¿Y qué es el genio femenino? ¿Me podéis decir qué es el genio femenino? Porque yo no lo sé. ¿Hay un genio masculino? ¿Qué es esto del genio femenino? Bueno, el genio femenino, lo que dice Juan Pablo II, es que es una predisposición de la mujer a la maternidad y al cuidado, ¿no? Pero esto es una visión antropológica que tiene él, ¿no? Porque los hombres no tienen predisposición a la paternidad y al cuidado, o es que les han educado diciéndoles, chico, tú no tienes que cuidar, tú no tienes sentimientos. Pues pobres de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa, este documento es un problema en ese sentido, o sea, por un lado está muy bien, pero por otro es un problema porque nos sitúa de nuevo en una dicotomía las mujeres, que es, las mujeres encuentran su vocación, esto está en el texto, no me lo invento yo, encuentran su vocación en dos dimensiones, en la maternidad, y si no puedes ser madre, la maternidad espiritual, o sea, la virginidad. O sea, quiere decir
Fijaros lo que dice este texto. Quiere decir que yo solo puedo realizarme como ser humano si paro o decido no parir. O sea, se me ha sexualizado. Yo como cumplo, porque he cumplido además incluso con la demografía nacional, no tengo problemas. Pero fijaros lo que supone que solo se te considere persona si pares o no pares. Se nos ha, como en otras épocas, ¿no?, de la historia, se nos ha sexualizado, se nos sigue sexualizando. Nuestra vocación es funcional. De los hombres, no hay un documento que diga la dignidad de los hombres. O sea, darle la vuelta. Cuando leáis estas cosas, darle la vuelta y ponerlo en masculino. A ver si os parece ridículo. Si os parece ridículo, lo otro también es ridículo. A los hombres no se les define en su vocación por ser padres o no. ¿No? Entonces, necesitamos revisar este tema. A una distancia de 40 años, en un proceso diferente, en una época diferente, necesitamos revisar este tema. Necesitamos dejar que las mujeres hablen por sí solas, porque esto es un documento oficial, pero se ha consultado, como esta vez en el sínodo, a las mujeres que quieren decir de sí mismas, desde su fe, desde son sus fides. Yo creo que no se nos ha consultado nunca. De hecho, es la primera vez que se nos consulta en este sínodo que estamos viviendo ahora y esperemos que se nos consulte también la segunda parte, ¿no? Bueno, no me extiendo, pero ahí veis que hay distintos temas que si queréis luego podemos ver. Yo decía, hay una mirada funcional sobre las mujeres en nuestra iglesia. Es que esto es muy importante, darnos cuenta de ello, ¿no? O sea, somos hijos también de nuestra cultura. No es porque la iglesia sea mala, ni porque la tradición propia sea mala, es porque la propia cultura ha sido patriarcal. O sea, ha sido ordenada por no todos los varones, por algunos, ¿no? Entonces, lo que encontramos es todo lo centrado en esa funcionalidad. Y tenemos dos modelos, y a modo de imagen os pongo esas dos imágenes que conocéis bien, ¿no? Por un lado la imagen de Eva, ¿no?, el prototipo de Eva, que es la pecadora, ¿no? Dice Pablo, por el pecado entró por Eva, ¿no?, en Romanos, ¿no? Pero lo dice Pablo porque es la tradición judía, o sea, los judíos dicen estas cosas también, ¿no? Y por otro lado, tenemos, o sea, no puede ser más pecadora, ¿no?, porque si trae pecado es muy pecado. Y por otro lado tenemos a María. María es la sublimación de la feminidad, ¿no? María es todo lo que tiene que ser una mujer perfecta, ¿no? Que escucha, que calla, que lo guarda en el corazón, que cuida, que es madre, ¿no? Todos los elementos que están en el horizonte y hacia las mujeres que cambian, ¿no? Claro, ser María es un poco difícil, ¿no os parece? Sí, ¿no? Es un poquito difícil, porque ser perfecta es un poco difícil. Pero nadie en este mundo es perfecto, ni siquiera los varones, o sea que esto es complicado. Entonces, ¿qué nos queda ser? Nos queda ser Eva, claramente, ¿no? Claramente. Bueno, podemos ser una cosa como intermedia, ¿no? Que no sé si he puesto por ahí, efectivamente, aquí tenéis a mi María Magdalena, ¿no? Podemos ser intermedia, podemos ser un poco pecadoras, pero bueno, si nos arrepentimos y hacemos penitencia, pues, bueno, pues convalida, ¿no? O sea, vale como culto, ¿no? Como animal de compañía. Bueno, pues eso, ¿no? Fijaros qué importante el tema de las imágenes, ¿no? Os pongo María Magdalena. María Magdalena no es una pecadora pública. Todavía hay que explicar en muchos lugares que María Magdalena no era prostituta. Esto se lo inventó Gregorio Magno en el siglo VI. Pues está muy bien, él lo pensaría, le vendría muy bien para sus meditaciones, pero es que históricamente no es así. O sea, el título que se le da a María Magdalena es Apóstol de los Apóstoles. ¿Veis la imagen medieval que tenéis ahí de ese salterio que es muy famoso, que está en la Biblioteca de París? Apóstol de los Apóstoles. Se la llama así. O sea que entre esa primera vocación, lo que se ha convertido también
esa imagen y que de alguna manera nos identifica con ella, ¿no? A las mujeres, pues lo que tenemos que hacer es transformar esas imágenes y recuperar imágenes de mujeres imperfectas, como los hombres, ¿no? Que saben o que quieren vivir su fe. Y ya está, ¿no? Dejar de mirarnos de forma funcional y mirarnos integralmente, con todos nuestros dones, con todas nuestras virtudes y con todos nuestros defectos, ¿no? Esa vulnerabilidad de la que hablamos frecuentemente. ¿Esto qué implica? Implica repensarnos como seres humanos, ¿no? La dimensión antropológica. ¿Qué es un ser humano hoy? ¿Qué es un ser humano hoy? ¿Qué es ser humano o humana? ¿No? ¿Es un cuerpo sexualizado? ¿Somos solo eso? ¿Somos solo mente? Es que todavía hay gente que piensa que somos cuerpo, ¿no? y espíritu, y va separado. Y todavía estamos en Platón. Pues a lo mejor tenemos que repensar, ¿no? Toda esta cuestión. ¿El cuerpo es un lugar de salvación para los cristianos? Si Dios nos ha regalado la creación para llegar a la plenitud, pues tenemos que pensar que el cuerpo es lugar de salvación, ¿no? Esto es muy interesante. ¿El cuerpo de las mujeres también es lugar de salvación o es lugar de pecado? Algunos todavía lo piensan, ¿no? Vale. Por ahí. Y aquí entrarían temas pues complejos en el hoy, por ejemplo, el tema de la diversidad de género, etc., ¿no? Ahí no voy a entrar, me voy a abrir ese melón, hay que repensar la dimensión eclesial. Bueno, yo ya he hecho un pequeño esbozo, ¿no? Eclesialmente, ¿qué supone entendernos hombres y mujeres sin sexualizarnos? Es que a lo mejor tiene que cambiar la estructura y las relaciones que tenemos en nuestras comunidades. Dejarnos hablar, dejarnos hacer, ¿no? Algunos más callar, otras más hablar, y aprender a establecer relaciones de igualdad y de horizontalidad. Pues esto es muy interesante, ¿no? Y además encaja muy bien con la propuesta del sínodo, ¿no? Y luego toda la dimensión estructural. Si vamos a hablar de relaciones horizontales, evidentemente la estructura que tenemos de iglesia sigue sin servirnos. O sea, es verdad que el concilio nos dice no somos una iglesia piramidal, somos una iglesia en camino, pero efectivamente las estructuras que seguimos teniendo siguen siendo piramidales. Y escucharéis muchas veces a Francisco que dice la Iglesia Católica es jerárquica. Eso no se le ha olvidado. Ese tema no hemos empezado a hablarlo. Que la Iglesia Católica es jerárquica. Jerárquica significa que sigue habiendo un colegio de obispos que va a seguir teniendo el discernimiento y la decisión. Este tema no hemos empezado a hablarlo. Esperemos que en algún momento, de esos 100 años que nos quedan, según mi marido, se pueda hablar. ¿Vale? O sea que nos queda mucho que hacer. Nos queda mucho. En esa repensar la dimensión eclesial y la dimensión estructural, la propuesta que hacen algunas mujeres y algunas teólogas, ¿no? La teología, mucha teología hecha por mujeres, porque algunas mujeres hacen teología, pero no se interesan por estos temas, y eso es totalmente lícito. Hablan de la profecía y del reconocimiento y la emancipación como elementos fundamentales para repensar estas dos dimensiones, eclesiales y estructural. ¿Qué significa que las mujeres, que es ese libro que nos falta en esa colección que veíamos antes, son profecía? Pues esto que decía Victoria Camps, que no podría ser más claro, ¿no? Que las mujeres están ejerciendo el sensus fidei, que ya no están calladas, sino que creen que su experiencia de fe es válida, no es de segunda. Y nadie tiene por qué callarnos, pero a nadie, ni a las mujeres, ni a los hombres, ni a los niños, ni a las niñas, ni a ningún creyente que quiera expresar y decir cómo vive la fe. Entonces,
están ejerciendo eso. Y además se hace desde la invitación oficial. Y os pongo la cita de la Evangelii Gaudium, el número 104, que es importantísimo. Las reivindicaciones legítimas de los derechos de las mujeres a partir de la firme convicción de que varón y mujer tienen la misma dignidad, es que esto es inapelable porque nos la da el bautismo. Plantean en la Iglesia profundas preguntas que nos desafían y que no se pueden eludir. Este tema no lo podemos eludir. Y además está de acuerdo la jerarquía. Pues vamos a ello, ¿no? Vamos a ello. Fijaros las obligaciones que tenemos como creyentes, y perdonad la letra porque se ha ido todo, se ha movido. Las obligaciones que tenemos las cristianas es que están ejerciendo y que además deben sumarse los hombres, porque esto no es una cuestión de las mujeres, esto es una cuestión de toda la Iglesia. Y la Iglesia la formamos todos los que estamos bautizados. Estamos todos involucrados. No es una cosa de las mujeres. No que hagan las mujeres su propio proceso. No, es que el proceso es de todos. Dice el derecho canónico, y me voy al derecho canónico que a veces le tenemos mucha manía, pero que en él encontramos verdaderas joyas, ¿eh? Algunas de ellas son estas. Dice, los fieles deben esforzarse, según su propia condición, por llevar una vida santa, así como incrementarla en la Iglesia, promover su continua santificación. O sea, si la Iglesia es imperfecta, si las estructuras que tenemos de Iglesia no nos funcionan, ¿por qué las dejamos como están? No estamos santificándola. No queremos que la Iglesia sea más santa y menos pecadora, ¿no? Que decía San Agustín, ¿no? Siempre reformanda. Pues hagámoslo. Es que nos lo pide, ¿no? Nos lo pide, es una responsabilidad del bautismo. Todos los fieles tienen el deber y el derecho de trabajar para que el mensaje divino de salvación alcance más y mejor a los seres humanos, ¿no? En todo tiempo y en el orden. Y manifestar a los pastores, a sus pastores, o sea, a los obispos, sus necesidades y deseos. Es que no podemos ir y decirle a nuestro querido obispo, señor obispo, tenemos esta necesidad, ¿no? Luego ya veremos si nos escucha o no. Pero hay que ir, ¿no? Es una obligación, no es porque queramos, es que es una obligación para santificar la Iglesia. Tienen el derecho, incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, de manifestar a los pastores sagrados su opinión por aquello que le pertenece al bien de la Iglesia y manifestarlo a los demás fieles. Tenemos obligación de decir, esto está mal, esto no nos hace comunidad, esto no nos ayuda a cuidarnos como comunidad eclesial, como comunidad pequeña en lo micro, comunidad grande eclesial en lo macro, en la diócesis. No nos ayuda. Estamos participando de los deberes que tenemos. Todos los fieles, puesto que participan en la misión de la Iglesia, tienen derecho a promover y sostener la acción apostólica también con sus propias iniciativas. No tenemos que estar esperando a que nos digan si es posible o no, sino que el Sensus Fidei nos, evidentemente discernido en comunidad, no va a ser a nivel de la charadura y de la cosa ahora, no sé qué, no. En un proceso de discernimiento, evidentemente comunitario. Porque nosotros somos comunitarios. Podemos tener iniciativas. Compete a los fieles reclamar legítimamente los derechos que tienen en la Iglesia y defenderlos en el foro eclesiástico competente. O sea, que nosotros podemos acudir incluso a las instituciones canónicas para determinadas cuestiones. Si nosotros conociéramos el derecho canónico un poco más, veríamos que hay determinadas cuestiones que estamos haciendo y que están ajustadas a lo que se nos pide como derecho y como responsabilidad, ¿no? O sea, esto me parece muy interesante, porque a veces luego solo nos conocemos o nos recitan, determinadas personas, nos recitan algunos cánones para que estemos callados. Y en el fondo es una traición a la propia experiencia de la fe, ¿no? El estar callados, porque lo que nos pide Jesús es que salgamos de cuenta. ¿Qué implica y complica más? Pues de alguna manera es esto, ¿no? O esta propuesta que hacen algunas mujeres, algunas teólogas, es recuperar el bautismo verdaderamente como un ejercicio cotidiano, ¿no? En esa triple dimensión como algo propio y no de forma
paternalista ni patriarcal, y distingo las dos cosas, porque el paternalismo es con mucho cariño, pero tratándote como si fueras menor de edad. Y aquí, yo creo que después de recibir la confirmación, nadie es menor de edad, ¿no? Entonces, los cristianos somos mayores de edad. Las mujeres en la iglesia somos mayores de edad. Patriarcalmente, si hemos dicho que somos pueblo en camino y que caminamos en un mismo camino horizontal, no puede haber jerarquías. Y dejo ahí el tema a reflexionar. Dicen algunos de los que están reflexionando sobre los procesos sinodales, ¿no? Que claro, ¿esto qué supone? Supone que tenemos una estructura que no aborda determinados temas que son importantes, muchos de los que ya he mencionado, y necesitamos crear dentro de la estructura otros procesos que nos ayuden a resolver, repensar las preocupaciones del hoy, ¿no? Es decir, hay que, decía esta María Zambrano, hay que barrer primero la casa por dentro. Antes de ir fuera y criticar fuera, hay que barrer la casa por dentro. Es decir, tenemos que barrer la iglesia por dentro, ¿no? Y Serena Nocelli habla de estos tres elementos que nos pueden ayudar, ¿no? Que pueden ayudar sobre todo al tema de las mujeres, que es el que me toca hablar. Lo que llamamos el reconocimiento en español, ¿no? Ella toma algunos autores, por eso está en inglés, porque toma de algunos autores norteamericanos estos tres elementos, ¿no? El reconocimiento, decimos nosotros, o sea, reconocer no es decir, uy, qué bien que estás aquí en la parroquia, que vienes a misa todos los días. No, eso no es un reconocimiento. Uy, qué bien que haces de catequista. No, eso no es un reconocimiento. Un reconocimiento es mucho más. Tiene que ver con el tratar a la gente de forma adulta, el dejarles decidir, el escuchar su palabra y darle autoridad a su palabra. El empoderamiento. Ahora cuando venía en el bus leía en Twitter no sé qué de empoderamiento, la nueva palabra moderna que no dice nada, no sé qué es. No, el empoderamiento es una palabra muy interesante. Si queréis no utilizar la palabra americana, porque el empoderamiento viene del power americano, podéis usar autonomía, que es muy español. Está la palabra extranjera, podéis usar el otro, ¿no? O sea, ¿qué significa esto del empoderamiento? Que tenemos a mucha gente en nuestra iglesia que no solo se la trata como menor de edad, sino que cree que es menor de edad. Porque no puede, es que yo no puedo hablar en público, es que mi opinión no vale, es que mi experiencia de fe es muy floja, es que se lo creen, porque se lo han dicho tantas veces, es que se lo creen. Entonces, una de nuestras responsabilidades con nuestras hermanas y hermanos de comunidad es decirles, tú sí vales. Esto parece un anuncio, pero es muy importante. Decirle al otro, tú vales, tu vida vale, tu vida vale. Lo que estás viviendo es valioso. Tu fe es valiosa y es única y no es sustituible. La fe de las mujeres no es sustituible. Es valiosa, porque además tiene otra mirada. Una mirada que aunque sea, porque son mujeres, porque no se las he escuchado nunca, ya es diferente. Ni buena, ni mala, ni mejor, ni peor. Es otra, insustituible, que no se puede valorar en términos de mejor o peor, igual que la de los hombres. Entonces, el empoderamiento tiene que ver con acompañar a las mujeres dentro de la iglesia, también a otros colectivos que se han sentido menores de edad, para que se sientan autónomos, para que tengan voz, para que tengan capacidad de comunicarse, de dialogar, de actuar, ¿no? De tener acción dentro de la gente, dentro de la iglesia, ¿no? Y un tercer elemento es crear esas estructuras de escucha y codecisión. Esto no lo tenemos. La única estructura de decisión que tenemos es el sínodo de obispos.
Y de repente estamos descubriendo que podemos tomar decisiones juntos en otras instancias y de otras maneras. A mí me parece que esto es muy significativo para que... porque estoy segura que esta imagen la tenéis en las cabezas. Las imágenes son muy importantes. Habéis visto que yo soy artista y esto me sale muy rápido. Pero es que es muy importante porque estamos en el mundo de la imagen. Vuestros hijos, nietos y gente menuda que tengáis alrededor están todo el día recibiendo imágenes. Salimos a la calle, está todo lleno de imágenes, ¿verdad? Incluso la fachada que está tapada ahora de la catedral tiene una imagen alucinante, ¿no? Colocada ahí para poder tapar los trabajos, ¿no?, de restauración. Si os acordáis del concilio, la imagen que tenéis en la cabeza del concilio, Vaticano II, ¿cuál es? Esa que se ve de San Pedro desde arriba en el interior y entonces las dos gradas así de los dos grupos de obispos encercados, los balcones arriba con los auditores y no sé qué, ¿no? Dentro, en el espacio de lo sagrado. Está diciendo que los que están ahí son sagrados. ¿Cuál es la imagen del sínodo? Las que habéis visto en los periódicos. Las mesas redondas. Las mesas redondas de 10, 8, 10, 12, ¿verdad? Mezclados. Y el Papa muy intencionadamente abajo del estrado. En esa sala tan bonita, que es la sala de audiencias. No es lo sagrado, es la sala de audiencias, donde está la comunidad. Fijaros qué cambio. Es que esto es muy importante. Incluso dentro de los desarrollos del concilio encontramos cambios. Pues eso está muy bien. O sea que andamos hacia eso, hacia esa decisión que nos va a llevar mucho tiempo. Esto es lo que más tiempo nos va a llevar. ¿Qué implica también en el tema de las mujeres? Pues ayudar a no tener miedo. Es que hay muchos varones dentro de la iglesia que nos tienen miedo, pero no porque seamos malas y pecadoras como la mueva, porque no saben cómo hablar con nosotras, porque no han hablado nunca con una mujer. Y eso no es maldad, eso es un hecho inevitable, y es que no se mueven en círculos, o sea, no salen de cañas con nosotras, ¿no? Ni van a comer a nuestras casas, ni se quedan un momento con nuestros niños llenos de mocos, ni, ¿verdad? Entonces, eso da miedo. Cuando sales de tu espacio de confort, da miedo, porque tengo que establecer una nueva relación. Pero a nosotros también. ¿Quién ha entrado en el obispado alguna vez? ¿Habéis entrado en el obispado alguna vez? Seguro que sí. ¿Pero cuántas? ¿Una, dos? ¿Podéis contarlas con los dedos de las manos? ¿Alguna vez? Algunos seguro que más. Dice, yo mucho. Bueno. Pero seguro que hay sitios donde hemos entrado, ¿no? O sea, nosotros también tenemos que establecer nuevas relaciones. Y relaciones de horizontalidad, ¿no? No de admiración y decir, que diga no sé quién, o cualquier cosa que diga, vale, a ver, pensamiento crítico, ¿no? O sea, estamos en hermanamiento, lo que quiere decir que podemos dialogar, ¿no? Cuando hablamos de estas cosas, ¿no?, intentamos quitar ese miedo, hay tres respuestas posibles, Con el tema de las mujeres hay tres respuestas posibles. Una respuesta es el desprecio, esto es de unas cuantas locas que dicen cosas así, bueno, eso no vale nada, ¿no? No hay que hacerle caso, esto, nada, y pasar a la descalificación, ¿no? Unas locas, no son nada, estas no son teólogas, ¿no? Que es lo que nos dicen muy a menudo a la escena. Vale, es una reacción de violencia, ¿no? O sea, de reacción agresiva. Hay otra forma de reacción hacia el tema de las mujeres que es el paternalismo. Bueno, hay que entenderlas, si yo las entiendo, sí, pero en el fondo, mira, lo que hay que hacer es patatín, patatán, ¿no? Entonces, lo que has oído de entrar por aquí, te sale claro, ¿no? O sea, cuando yo estoy, o estaba con mis hijos pequeños, ahora ya los tengo mayores,
Y estaban comiendo y no querían comer, y a mí, que no querían comer, me entraba por aquí y me salía por aquí. ¿Por qué? Porque yo quería que comieran y al final te metía la cuchara, ¿no? Bueno, esa es la minoría de edad. Cuando nos trata de minoría de edad, está sucediendo esto, ¿no? O sea, esto es lo que vivimos las familias. No creo que os cuente nada novedoso, esto sucede en las relaciones sexuales. Y hay otra reacción que es la contraria a la primera, que es la sublimación. ¡Oh, las madres! ¡Qué maravilla las madres! No, la maternidad es lo mayor, lo más maravilloso, es que hay que preservar, ¿no? Hay que preservar la maternidad, por eso las mujeres no deben salir de ahí, de ese reducto maravilloso de la maternidad, porque es que si no se corrompe. Esto me lo dijo a mí un obispo de Latinoamérica, que no voy a decir quién es, que dije en una charla que estábamos varios, y dijo, bueno, es que si las mujeres salen al mundo público y encima se equivocan, pues es que es mejor que se queden en casa y sigan preservando esa maternidad que tienen tan maravillosa. Y digo, es que las mujeres son humanas y se equivocan, porque solo se pueden equivocar los hombres. Dejarás que se equivoquen, es que se van a equivocar. Claro, es que ser adulto significa equivocarse, pero eso lo podemos llevar juntos. Lo podemos vivir juntos y podemos levantarnos juntos después de la equivocación, ¿o no? ¿Eso no es ser comunidad? Tratar a todo el mundo de adulto de que se equivoque, ¿no? Entonces, aquí es muy importante el tema. Por eso yo en el capítulo del libro, que si le echáis un vistazo, pues vais a ver algunos elementos más concretos, ¿no? de cuestiones. O sea, yo he incidido mucho en las relaciones. Es muy importante trabajar estas cosas, o sea, tener la sensibilidad para trabajar estas cosas, para visualizarlas y para decir, mira lo que está sucediendo ahora, ¿no? O sea, que me están diciendo lo que tengo, con una sonrisa me están abrazando y me están diciendo lo que tengo que hacer. Bueno, pues es que a lo mejor le tengo que decir, mira, pues no va a ir por ahí la cosa. No pasa nada, no te preocupes, lo hacemos juntos, pero por ahí no, ¿no? Eso también es corrección fraterna, ¿no? ¿No se hace esto en comunidad? Bueno, entonces, mientras mantengamos o sea, aceptemos este tipo de reacciones, la desigualdad se va a mantener. Y la desigualdad nos daña a todos. La situación de la Iglesia española está así porque hay una desigualdad que nos ha dañado a todos. Porque hemos sido incapaces de hacer, igual que la sociedad ha hecho un proceso aproximado de reconciliación, ¿no? Aproximado, la memoria, habríamos muchos matices, no hemos hecho tampoco una reconciliación de la memoria religiosa del siglo XX. ¿Alguien se lo ha planteado esto? Es que esto es importantísimo, ¿no? Y eso nos está generando una crisis, aparte de la brecha generacional, la brecha ecosocial, etc., ¿no? Entonces, la desigualdad nos perjudica a todos, hombres, mujeres, célibes, casados, casadas. ¿Qué temas tenemos que afrontar, ¿no? En estos procesos que también se nombraba al principio? Pues una nueva escultura eclesial, que ya he dicho, un diálogo intraeclesial, que también he nombrado, esto a modo de resumen, esa antropología de la que yo hablaba antes, el tercer tema. Esto es muy importante también, una reflexión sobre qué significa ser sacerdote hoy. O sea, esta reflexión no deben hacerla solo los sacerdotes por su cuenta, sino contar también con la comunidad, ¿no? Porque el sacerdocio es un servicio a la comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué piensa la comunidad también de este sacramento? Claro, es que esto es fundamental, ¿no? O sea, ¿cómo queremos vivir? Porque el sacramento del sacerdocio para nosotros ahora mismo es el centro de muchas cuestiones de la Iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo vivir eso? ¿Cómo hemos vivido el sacerdocio que esté unido al poder y al liderazgo? ¿Es necesario que esas tres cosas estén unidas? O a lo mejor no. A lo mejor el sacerdote tiene que hacer de ministro y otro que lidere mejor porque tiene dones para ello, que va a usar los dones, para que los multipliques, como dice el Evangelio, ¿no? Haga de líder.
de la humanidad, ¿no? Porque el sacerdote tiene que hacer esto, ¿no? Esto es una reflexión interesante. Separar funciones y servicios aumenta la creatividad y la diversidad, con lo cual nos sana una crisis que tenemos interna que Francisco ha llamado clericalización, ¿no? Y la exclusión de las mujeres, que no me voy a extender, en todos estos ministerios, en los laicales, ahora con la modificación del canon 230, creo que es, se ha cambiado una palabra que ponía hombre y se ha cambiado por laico, y ahí se entiende que son laicos y laicas. Las mujeres pueden ejercer ministerios laicales. Antes lo hacíamos, pero porque la parroquia nos dejaba, pero ahora se puede hacer oficialmente. Y dentro de los ministerios laicales hay muchos tipos, no solo de lector, también de predicación. Es que a lo mejor las mujeres pueden predicar en la iglesia. Imaginad lo que es eso. Muy emocionante, ¿no? ¿Habéis visto alguna vez predicar en la iglesia a una mujer? Pues hay que potenciarlo más, sí, pues hay que potenciarlo. Bueno, de resumen, ¿no? El tema de reconocimiento, entonces. Dar nombre, ¿no? Reconocer a las mujeres no es solo decir qué bonitas sois, qué majas sois, vamos para César María, sino dar nombre, dar visibilidad, equilibrar derechos y responsabilidades, repensar todas estas cuestiones que hemos visto del derecho canónico, ¿no? Y cómo las leyes también están al servicio de la comunidad. Las leyes no son algo que hay que cumplir, sino que se estructuran a partir de la vida de la comunidad, ¿vale? Repensar el lenguaje teológico. Yo estoy utilizando otro lenguaje teológico, he introducido palabras que son novedosas. ¿Por qué no? Si el lenguaje siempre está en movimiento, el lenguaje es cultura, pues hagamos cultura cristiana nueva, ¿no? ¿Por qué no? Darle continuidad y a la vez que se continúa se transforma. Esa es la propia vida, que va siempre en movimiento, ¿no? Vale. Y además supone señalar las violencias internas que hay, que nos dañan, como yo decía antes, ¿no? Vale. ¿Y qué es esto del empoderamiento de las mujeres, que yo decía antes? A la palabra poder le tenemos mucho miedo, ¿no? De hecho, es muy frecuente en iglesia, en comunidades de iglesia, que la gente dice, no, yo no quiero mandar, yo quiero servir, el servicio es lo mejor, ¿no? Bueno, pues es que el servicio es una forma de poder. O sea, el que sirve tiene un liderazgo y una autoridad, ¿no? Y si dejamos el poder en manos de otros, ¿en qué manos lo dejamos? O sea, el poder se tiene que compartir. Hay distintos tipos de poderes. En teoría, en la teoría sociológica sobre el tema del poder, normalmente se divide en esos 4 poderes, ¿no? El poder sobre, el poder para, el poder desde dentro y el poder con. Normalmente el que tenemos aquí en la cabeza y que nos da mucho miedo es el poder sobre. Yo ejerzo poder sobre otro, ¿no? Desde arriba. Pero nosotros estamos hablando de una horizontalidad, o que queremos ir hacia allá, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que movernos en un entorno del poder con. Yo ejerzo mi poder, ejerzo el poder del otro juntos, ¿no? Lideramos juntos, ejercemos esas decisiones, ese discernimiento en grupo, nos ayudamos unos a otros, nos corregimos unos a otros, ¿no? Y entonces estamos ejerciendo ese poder juntos. Es un cambio. Pero es que el poder se tiene que ejercer porque somos seres humanos, las estructuras humanas tienen ejercicios de poder, ¿no? Yo ejerzo mi poder de madre en casa. O sea, cuando no sé quién me dice, dame la paga del mes siguiente, le digo, no, he ejercido mi poder, ¿no? O sea, esto que es, sobre todo el tercero, que es quiere siempre comprar cómics y siempre se queda sin dinero, ¿no? Pues hay contención, a través del poder. Bueno, eso es la idea, ¿no? Entonces, podemos acompañar ese poder que todos podemos ejercer en cierta medida, ¿no? Con otros poderes. Por ejemplo, el poder desde dentro. El poder desde dentro es el empoderamiento. Yo descubro que puedo
desde mi interior. Pero eso no es malo, eso es muy bueno para la persona. La hace adulta, la hace autónoma. Queremos cristianos y cristianas autónomas, ¿no? Pues queremos mujeres dentro de la iglesia autónoma, ¿no? Entonces ejercer ese yo valgo, yo puedo hablar, yo puedo predicar, yo puedo hacer, yo puedo decidir, yo puedo crecer como cristiana. Y evidentemente el poder para es un poder que en grupo, en equipo, en comunidad, se puede ejercer pensando en los que tenemos alrededor, en la gente que está dentro de nuestra comunidad o gente que está en los márgenes de la comunidad o incluso en el exterior, ¿no? Manifestarnos, cuando os contaba de la manifestación del 2018, unas religiosas en la manifestación feminista el 8 de marzo están ejerciendo un poder para, están visibilizándose y simbolizando un poder de las mujeres dentro de la iglesia diferente. Entonces, podemos ejercer poder para. Bueno, esto lo dejo aquí, que seguro que en comunidad le vais a dar mucha fuerza. Vale. Por lo tanto, una de las cuestiones que es interesante en este proceso de emancipación, ¿no? O en este proceso de empoderamiento y autonomía, es ocupar espacios. Porque los espacios, entendidos de forma física, pero también simbólica, están ocupados por unos pocos. O sea, la jerarquía no es jerarquía porque sí, es porque ocupa espacios. Y una gran masa del pueblo de Dios ocupa un espacio muy chiquitito. Las mujeres en los márgenes, pegaditas a las puertas, ¿no? Porque a veces no podemos ni subir a altar. Entonces, uno de los ejercicios que nos pide incluso el derecho canónico, como os he puesto antes en esos números, es que ocupemos espacio. Y esto no es decir, o sea, esto no es restar para otros. No se trata de restar, de quitar el puesto a otro. Es de equilibrar, como hacen los electrones en un átomo, ¿no? Equilibrar los pesos. ¿Sabéis cómo funcionan, no? Los átomos, los electrones son un átomo y hay un núcleo y los electrones se dispersan por el espacio, van ocupando el espacio, equilibrando ese espacio. Pues se trataría de que en la iglesia las mujeres también ocuparan un espacio y fueran equilibrando ese espacio para conseguir una iglesia verdaderamente sinodal, ¿vale? Esto genera una incomodidad, claro, porque cuando uno tiene mucho espacio y está muy cómodo, y viene otro y ocupa el espacio, pues tiene que recolocarse. Bueno, pues hagámoslo juntos, que seguro que es mucho más divertido, ¿eh? Y perdemos el miedo también a gozarnos, a estar juntos. Bueno, eso lo voy a decir. Y ese tercer elemento que os decía era la transformación, ¿no? Es dar continuidad a una expresión que se utiliza mucho ahora mismo tanto en historia de la Iglesia como en eclesiología, que es la continuidad creativa. Los momentos de crisis son momentos de ruptura, o sea, estamos viviendo un momento de ruptura. Algunos lo ven como una catástrofe, como que llegará el apocalipsis, que no, de verdad, que no llegará el apocalipsis. Pero en la crisis emergen nuevas posibilidades. Por eso os pongo esta imagen tan bonita, ¿no? En las crisis emergen nuevas posibilidades y nuevas épocas. De Cicero a Francisco, ¿no? En la crisis bajo medieval, de repente surgió la iglesia. Entonces, es un acto legítimo el hacer ruptura para generar una continuidad creativa, una continuidad nueva. Parece una contradicción, pero no lo es. Estamos en ese momento, ¿no? O sea, no hay que desilusionarse. No va todo mal, está yendo bien, es que está creciendo frutos, está habiendo movilización. De aquí, o sea, del 2018 aquí, está habiendo frutos. Estamos viviendo un sínodo histórico, es un momento de alegría, ¿no? Y de seguir moviéndonos, y de seguir discutiendo, y de seguir proponiendo, ¿eh? Yo os invito que ahora
participéis de nuevo en el sínodo. Ahora se puede volver a participar. A partir del documento que han sacado, de todos los aspectos y situaciones que se han visto que son importantes, hacer propuestas y mandarlas al secretariado del sínodo. Hacer propuestas. Pero si es que nosotros hemos practicado en algunas ocasiones buenas prácticas de esto y han funcionado, ¿no? El ser comunidad de otra manera ha funcionado. Entonces, ¿por qué no la vamos a compartir con otros, no? A lo mejor es una respuesta de las que estamos buscando. Entonces, ahí, en esa transformación, el escuchar y el dejar hablar es muy importante. Dar nombre a los malestares y a los problemas es muy importante. Y el reeducar también a los hombres que han ocupado espacio, que no significa quitarles el espacio, sino simplemente compartir y equilibrar, como yo decía antes, ese espacio, también permite a las mujeres reeducarse. O sea, esto es un trabajo, como decía al principio, de todos. Bueno, aquí os ponía algunos tips que nos pueden ayudar, ya he nombrado uno de ellos. Cuando sospecho que hay algo que me están dando un razonamiento que no, le doy la vuelta, lo pongo en masculino a ver si es ridículo, ¿no? Pero bueno, tenéis ahí distintos, voy a ir avanzando porque si no, ya me he pasado de tiempo. Vale, avanzo. Bueno, se me ha movido todo esto. Y yo creo que hay un elemento también aquí importante, y con esto creo que voy a terminar, y así damos diálogo, pues, paso al diálogo, ¿no? Que es la importancia de perseverar. El cambio no es inmediato. En España tenemos una sensación, y esto lo constato cada vez que voy a distintos lugares, de que se cogió el concilio con muchísima fuerza en la Iglesia española y que ahora estamos en una situación de bajón muy pesimista, como que no haya posibilidad de que las cosas cambien. De verdad que estamos en un momento histórico que merece la pena seguir peleando por una Iglesia más santa. Esto es la perseverancia que nos pide el Espíritu. Son los dones del Espíritu que con el discernimiento y la sabiduría que nos da el Espíritu nos hace permanecer. El permanecer es una forma de testimonio de que todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de la vida merece la pena y va a dar fruto en otros. Aunque ahora ya sabéis que no lo veremos. Algunos no lo veremos. Yo tampoco, aunque os parezca que soy joven. Yo me moriré y habrá frutos que no veré. En todo esto que estamos peleando ahora. Pero está ahí ya, como esos brotes que veis en el tronco, y al final crecerá, ¿vale? Por tanto, yo sí que os animo a seguir plantando, a seguir cuidando, a hacer ese trabajo de escucha, de reivindicación de los malestares, de ejercitar el acompañamiento para quitar los miedos, ¿no? Todas estas cosas que hemos dicho y que están en el Evangelio. En el fondo, lo que digo es que sigamos siendo prudentes y sigamos siendo listos a la vez, ¿no? Sigamos siendo arriesgados en determinadas decisiones que tomamos y sacar esa energía que está en nosotros a través de la fe para seguir trabajando por esta Iglesia sana, ¿vale? Entonces, en la disrupción, ¿no? Que a veces da un poquito de miedo, también hay proposición y también hay persistencia, y esa persistencia hace que se generen los procesos. Si yo abandono la primera, bien sabéis que entonces no hay nada. Hay que seguir perseverando, aunque no somos perfectos, no somos perfectos. No hace falta tampoco serlo. Así nos reímos más, ¿no? De nuestras imperfecciones, es más divertido. Vale, resistir en la esperanza. Entonces, y permanecer, a pesar del desaliento que a veces tenemos, ¿no? Y que vemos y decimos, esta Iglesia española. Bueno, pues también merece la pena esta Iglesia española. Nada más, vuelvo a la imagen inicial y muchas gracias por escucharme y dedicarme este tiempo.